marco del Magdalena Fest, una invitación cultural que hemos vivido durante estos 2 días y que hoy nos integra a través de Diálogos del Río. Y muy complacido de estar hoy acompañándolos y también de presentarles a esta terna de invitados que también trabajan en pro de historias alrededor del río que vamos a conocer en un momentico. Mi nombre es Duván Flores, director del Festival de Cine de Puerto Berrío. Hace ya unos años hemos venido trabajando en 10 versiones y estamos diseñando y también trabajándoles para poderles traer algo sobre la versión número 11, que promete estar muy chévere al nivel de este festival. Sin más preámbulos, quiero entonces darle la palabra a nuestros invitados. Por este lado tenemos a David Quiroz. David es director de uno de los cortos que vamos a tener la oportunidad de conocer hoy, de verlo, me imagino que en premiere, y poder tener esa posibilidad de conocer una historia inspirada en el municipio de Puerto Berrío. Hoy también nos acompaña Carolina. Carolina es productora de Río de Caracoles, otro de los proyectos audiovisuales que tendremos la posibilidad de ver y deleitarnos. Son historias audiovisuales que enriquecen nuestra historia de río y nuestra vida ribereña. Somos porteños, ¿cierto? Y también nos acompaña alguien de la casa. Él es Paulo Muñoz, también director, productor de uno de los cortos que hace algunos años también conocimos, pero que hoy vamos a tener la oportunidad de ver, que habla sobre la forma en cómo nos alimentamos quienes vivimos alrededor del río. Historias muy bonitas que ustedes también van a conocer en boca de nuestros invitados. Entonces, para empezar, le voy a dar la palabra a David Quiroz para que se presente y comencemos esta conversación, este diálogo de río en el marco del Magdalena Fest. David, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Como lo dijo Duván, mi nombre es David Quiroz. Ya digamos que desde hace bastante tiempo venimos acá trabajando pues como diferentes procesos en Puerto Berrío y para nosotros es un placer poder presentar hoy acá el cortometraje. Ya habíamos tenido una función más pequeña para las familias y las personas que participaron pues como directamente en el cortometraje. Pero esta sería la primera vez que presentamos pues como para un público abierto acá en Puerto Berrío el corto y creo que es la función pues más importante que tiene el cortometraje, independientemente pues de cualquier otro lugar donde pueda estar, porque finalmente acá es donde se gestó, trabajamos pues como todo el proceso acá en Puerto Berrío con personas de las diferentes comunidades, con los muchachos que son los actores principales pues, de este cortometraje y con los que hicimos también un proceso muy bonito. Y entonces nada, muy contentos. Aquí hay parte también del equipo que participó en el corto, tanto de Medellín como de Puerto Berrío, y es maravilloso pues como poder mostrarlo hoy acá y que se pueda ver pues acá en territorio. Bueno, la idea de esta conversación es conocer un poquito sobre el detrás de eso que no vemos quienes somos espectadores. Y en un momento te voy a hacer una pregunta clave para que nos dé una inmersión en esos momentos que vivieron aquí. Fueron varias semanas las que estuvieron grabando en el municipio y que fue enriquecedor y que a las personas que somos de aquí nos dio demasiada felicidad al ver que se están produciendo este tipo de proyectos. Ahora vamos a conocer a Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Preséntate y cuál es tu corto, de dónde viene y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina del Castillo. Hago parte de Máquina Espía Ciencia Ficción y lo que nosotros hacemos desde nuestra productora es contar historias fantásticas y de ciencia ficción por medio de la metáfora. Río de Caracoles es una de esas historias. Lo rodamos en Mutatá, la puerta del Urabá antioqueño, y también nos va a demostrar cómo por el río nos podemos conectar los unos con los otros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y muy dispuesta a conversar. Bueno, bienvenida a Puerto Berrío. Ahora vamos a hablar con alguien de la casa. Él es Paulo Muñoz. Y Paulo le encanta todo este tema del cine, además de ser antropólogo de profesión. Siempre ha tenido una historia alrededor de la producción audiovisual. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido a este espacio.
y preséntate nuevamente para los que de pronto todavía no tienen la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias, Duván, y bueno, muy contento de estar acá en el Parque Enrique Olaya Herrera, el Parque La Madre, el Parque La Máquina, tiene como 3 nombres. Muy contento de que estén acá, digamos que de antemano decirles que espero que disfruten la conversación y que disfruten los cortos que vamos a ver a continuación. Muy contento de estar acá también con David y con Caro. Y bueno, pues mi nombre es Pablo Andrés Muñoz Castrillón, soy de acá del municipio de Puerto Berrío, nacido y criado en el barrio de Puerto Colombia, estudié antropología y ahorita estoy terminando una maestría en antropología visual donde justamente estoy recogiendo como todos estos años de trabajo con la comunidad ribereña, con los pescadores, con algunos de la milla, con Puerto Colombia, con Puerto Murillo, Bocas de Barbacoa en Yondó. Entonces digamos que Paticas de Pescado es como un primer inicio, una primera patica a propósito del título de esa, digamos, exploración que he venido haciendo del territorio, que en principio empezó con el tema de, bueno, ¿qué comemos acá? Que digamos que de entrada uno sabe qué es el pescado, pero acá, digamos, el corto lo que busca es más explorar las formas de preparación. Entonces espero que lo disfruten, que disfrutemos la conversación y que nos dé mucha hambre, en particular con Paticas. Seguramente, seguramente. Bueno, me imagino que ya están ahí comiendo y disfrutando de crispetas mientras vamos hablando porque ya vienen los cortos, pero antes quiero empezar con una pregunta para los invitados y es, ¿qué sentimos cuando contamos una historia alrededor del río, de lo que encontramos en el río? Especies, cultura, encontramos historias, personajes, y ha sido un trabajo que también hemos venido haciendo desde la producción y desde el acompañamiento de contar historias. Yo me voy por el lado de las historias del territorio. David, ¿qué se siente contar historias de un lugar donde quizás no somos, pero que nos convertimos en uno más de los propios, se puede decir, de los que somos de aquí de Puerto Berrío, los porteños, porque entendimos varias cosas además de contar en el lenguaje audiovisual lo que conocimos? ¿Qué se siente contar una historia alrededor del río? Bueno, realmente cuando nosotros llegamos a contar la historia acá a Puerto Berrío veníamos como con un acercamiento muy superficial a la historia, queríamos llegar al municipio como para conocer un poco más de lo que íbamos a contar y resultó que un proceso que nosotros proyectábamos, pues uno hace un corto en un año más o menos, pues terminó siendo un proceso como de 5 años. ¿Cierto? Nosotros llegamos acá, nos contactamos con unos muchachos que estaban interesados por el audiovisual, Brandon, que hoy trabaja pues en RTP, fue el primero que nos acogió, fuimos a ver locaciones y nos metimos en la cabeza que queríamos hacer el corto. Digamos que acá en Colombia pues uno siempre busca una financiación pública, de fondos para el desarrollo cinematográfico y demás, para hacer como este tipo de proyectos, además que implicaba también desplazar buena gente del equipo acá a Puerto Berrío. Entonces, claro, eso se necesita, digamos, un músculo económico para poderse hacer, pero empezamos a hacer como alianzas para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, una de las primeras que hicimos acá fue con Jóvenes Dejando Huella, que era pues un grupo también liderado por Noemí de RTP, que estaban trabajando todo el tema de radio, televisión, y que creo que varios de ellos incluso hicieron parte de Paticas de Pescado, porque cuando llegamos acá nos hablaban mucho pues del corto, y empezamos a trabajar con ellos. Entonces dijimos, bueno, nosotros venimos acá, lo que podemos dar es lo que sabemos, ¿cierto? El conocimiento que tenemos. En la productora que es Árbol Visual, con la que trabajamos todos estos procesos, teníamos unos equipos, dijimos, bueno, nosotros ponemos esto, pero necesitamos estar acá. Entonces hicimos ese canje, digamos, con Jóvenes Dejando Huella, el proceso que tenían también ciertos patrocinios. Entonces ellos nos ponían acá y nosotros hacíamos los talleres de formación, y de ahí surgieron 2 contenidos que son muy valiosos para nosotros, que se llama El Reto y Detrás de la Muerte, que es un corto que hicieron los muchachos, un corto documental sobre el cementerio de Puerto Berrío. Y El Reto es un corto, un formato nuevo que se inventaron los muchachos de Puerto Olaya y de Puerto Berrío, los niños realmente, porque eran niños de 6 a 12 años los que lo hicieron, que se llamó El Reto, y hablaba sobre el Moán y la patasola, ¿cierto? Sí. Y la idea era quién existía, si el Moán o la patasola.
Entonces, a partir de esos procesos de formación, pues nosotros digamos que fuimos nutriendo un montón y acercándonos incluso desde la mitología a todo lo que significa el río, a todo lo que significa el contexto, y el corto fue cambiando un montón. Y aparte de eso, en la mitad de todo ese proceso empezamos a hacer casting. Y hicimos una convocatoria por RTP y llegó como 50 muchachos, de los cuales fuimos pues como escogiendo, quedaron 3, quedó Daniel, quedó Santiago y quedó Parrita, que son los 3 protagonistas del corto y que también nos cambiaron completamente la historia. ¿Qué se siente trabajar entonces con personas que sin duda no eran actores, pero que entendieron que a través de un personaje podrían ser ellos mismos incluso, ¿cierto? Y te hacía la pregunta, era porque personas que no son de acá, ya tenemos 2 casos en los que en algún momento dicen, conocemos una historia del río en el que adoptan algunas almas, entre comillas, que hacen favores y que a raíz de eso empiezan a subir un montón de historias. ¿Eso tiene que ver algo con Los Santos? Sí, total, o sea, esa fue digamos que la fábula inicial que detona la historia. Obviamente es fuerte para cualquier persona conocer pues, la historia, que está muy asociada obviamente al conflicto, a la guerra, a la violencia, alrededor de los NN, los escogidos, también como lo llama Patricia Nieto en la crónica que hace sobre este tema. Y para nosotros fue muy fuerte, pero también al llegar al municipio y interactuar con los muchachos y conocer otras dinámicas, sí, eso era como lo que estaba ahí debajo, pero había otros temas. Entonces aparecieron las motos, por ejemplo, que es un fenómeno que acá en Puerto de Río es impresionante, ¿cierto? La figura de la moto es algo que es bastante importante acá, y apareció y empezó a transversalizar eso. Y también la figura de poder sentirse incluido en un mundo, un universo, por ejemplo, de muchachos muy masculinos que tienen unas dinámicas para un personaje que no es fácil hacerlo. Entonces ahí empezó a generarse otro tipo de cosas que obviamente está atravesado por el tema de los NN, que quizás lo más fuerte del cortometraje, pero que también estaba ya metido con otras dinámicas. Nosotros, por ejemplo, a los muchachos los conocimos cuando todavía eran unos niños, tenían 11, 12 años, y cuando pudimos hacer el cortometraje ya tenían 15. Al principio les interesaban otras cosas, después ya estos muchachos estaban ya en las fiestas y las motos y todo eso, entonces nos cambió todo. El tema cultural y la pena también para salir en cámara, que me imagino que cambió un poquito. Sí, con ellos hicimos un proceso también bastante largo aquí en la Casa de la Cultura. Veníamos y hacíamos ensayos y era perder un poco la pena, también abrirse, despertar una sensibilidad que a veces es difícil también abrirla, ¿cierto? Y crear vínculos, que fue muy importante, crear vínculos entre ellos. Listo, David, muchas gracias. Ya continuamos con Los Santos. Le voy a dar aquí la oportunidad a Carolina que nos cuente entonces sobre la historia de Río de Caracoles. ¿Cómo nace Río de Caracoles? Eso suena a rumba, a fiesta, a río. ¿Tendrá algo que ver esto que acabo de mencionar con Río de Caracoles? Sin hacer spoiler, obviamente, antes de que lo vean. Río es realismo mágico, es una historia que conecta pues, con la directora Ángela Tobón y con el guionista Juan David Gil, porque hablamos sobre esas ausencias que se viven en las familias, y cómo en este universo fantástico que creamos en un lugar maravilloso como lo es Mutatá, cuando empezamos a buscar esos espacios, había una afinidad muy fuerte con la directora en grabarlo en Urabá, porque había una conexión. Ellos fueron desplazados, o sea, Angie, mi directora, fue desplazada de la violencia de Urabá, y siempre hemos estado muy conectados con contar desde los problemas mentales que ocurren en todas estas personas por medio de ciertas historias. Y bueno, entonces entré inicialmente al proyecto como productora de campo. Estaba en ese momento haciendo un descubrimiento por toda Antioquia, porque venía trabajando en un proyecto en todos los municipios de Antioquia, y cuando ella me dice Mutatá, hicimos un trabajo muy juicioso y riguroso, investigando cada uno de los ríos que habían y que nos íbamos a encontrar en ese recorrido, desde Mutatá, Chigorodó, Apartadó, llegamos a Arboletes. Hay un río que siempre quería llegar, que estuvimos allí, y es el río León, porque ya lo habíamos visto en varios documentales. Cuando viajamos mucho al Urabá,
teniendo en cuenta esa zona con ese arraigo que tenía la directora por contar una historia desde la tierra que la vio nacer y de la tierra que salió de ese lugar porque fue desplazada. Y nos conectamos mucho con Mutatá. Mutatá es uno de los municipios más ricos a nivel hídrico y siempre teníamos un referente, Bestias de Sur Salvaje. Ahorita cuando vean el corto van a darse cuenta pues como de muchas cosas. Y empezamos a enamorarlos de ese lugar, como pues ahorita contaba David pues como referente un poco al proceso de casting. Martín era el protagonista de Río, pero ahora van a ver que es Martina. Hicimos casting en la institución educativa de Mutatá, en varias veredas, y una Martina, o sea, era una niña que conectó mucho con nosotros desde ese proceso de casting y también empezamos a trabajar mucho con la comunidad, todo lo que tiene que ver pues como con la formación artística, también de expresarse, de conocerse entre los mismos niños y las niñas que hacían parte de este encuentro de exploración, pero también de formación audiovisual. Y empezamos a enamorarnos de Mutatá, a encontrar, justamente ahorita hablaba con Sergio de cómo el cine nos permite empezar a ser parte a ser inmersos en el territorio, a conocer sus dinámicas, aprender de todas las personas que viven en estos espacios y cómo también empezamos a ser parte de la familia de Mutatá y empezamos a ser propios de ese espacio y eso nos ayudó un montón en el rodaje. Y también era algo pues maravilloso y es porque había algo que nos causaba mucha curiosidad y es cómo los objetos podían tener unas segundas oportunidades. Entonces encontrábamos el ventilador que era ventilador, pero ya después era una matera. Entonces todo eso para nosotros era supremamente rico en el diseño de producción, que es cuando nosotros hablamos del arte que va a tener una obra cinematográfica y cómo todo eso, los materiales de la zona, se fueron viendo y siendo parte del cortometraje que ustedes van a ver ahorita. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con toda esta información que nos acaba de compartir Carolina, nos acerca un poquito a otro tipo de culturas. Si bien es Río, ahorita creo que escuchaba que Mutatá, los medios de comunicación en temas de transporte son a través del río, ¿cierto? Y creo que si bien hay una historia o una línea ya establecida para crear un documental, en el hacer y en el campo empezamos a descubrir un montón de cosas que se van adhiriendo a la historia, y que uno dice, qué chévere poderla incorporar, como eso que acabas de contar. Era un Martín y resultó siendo una Martina porque se parecía y tenía algunas cosas de los personajes, ¿cierto? Ok, bueno, ya seguimos entonces con Río de Caracoles y ahora hablemos de comida. Resulta que cuando uno empieza a conocer municipios ribereños, entiende que cada municipio donde llegamos hay una forma de consumismo en el tema de alimentación diferente. Y es el caso de muchos municipios desde que empieza el río Magdalena hasta que termina. Y ese fue el recorrido, entonces, que en parte le tocó hacer a Pablo y a su equipo para construir una historia alrededor de esa forma en cómo se alimentan quienes viven en la ribereña, en las riberas del río Magdalena. Quería hacer una acotación rapidita de Mutatá. Es el municipio de Colombia con más ríos, más de 300 ríos, una cosa bellísima. Paticas de pescado surge de mi trabajo de grado como antropólogo. Yo había trabajado el tema de la cultura alimentaria, pues entrego la tesis, me gradúo, pasan como 4 años y pues esa tesis no la leyó nadie, Duan. Pues la leyó mi asesor, como 3 amigos que me querían mucho y eso que pedacitos. Y acá pues los mismos pescadores con los que trabajé, que eran los de Puerto Colombia, me decían como, bueno, ¿y qué pasó con lo que estás haciendo? Y yo, sí, escribí un libro, pero como nosotros no tenemos como mucho tema de lectura por acá. Sí, pues realmente a mí me gustaba mucho hacer fotografía desde niño, pero como que lo dejé como a un lado, sale el libro, nadie lo lee, no pasa nada, como que no tuvo como, digamos, como esa confrontación con la gente también, y empieza la idea como, bueno, quiero hacer un corto. Muchos preguntan entonces que por qué paticas de pescados y los pescados no tienen patas, y también fue como una discusión para llegar al docu, también así como mencionaba David, es una cosa que en campo se empieza también como a transformar, teniendo en cuenta pues, que el documental tenía como base ya una tesis, pero ya llegamos al territorio con cámaras y empiezan a pasar otras cosas.
Entonces, digamos que la primera discusión es un poco negativa en el sentido de que John Freddy Ospina, que es el codirector del documental, dice que a los peces les iban a salir patas por la contaminación, o 3 ojos, o 2 dedos, etcétera. Ah, ok. ¿Cuántas personas sabían eso? De los que han visto el documental. Pues lo he dicho en un par de espacios, pero creo que acá en Berrío no lo había dicho. Y yo realmente me emberraqué, yo pues sí, eso pasa, pero pues no, digamos que mi postura era más como digamos mostrar una cara más bonita y salirnos de esos docus tradicionales que hay sobre el río, que es bueno, como el río como la fosa común más grande de Colombia, los muertos flotando y etcétera. Entonces como que yo quería darle como una mirada un poco más como de vaso medio lleno, y en ese sentido entonces como bueno, ¿qué más se puede significar una pata? Entonces empezamos como cuando uno dice le sale otra pata al problema, o otra pata a cualquier cosa. Entonces empezamos a pensar en patas como formas de, o diferentes formas de. Y hicimos un ejercicio muy interesante, y es que nos fuimos al puerto, y en el puerto entonces comprábamos una sarta de Boca Chico y se la dábamos a varias personas, y seguíamos el proceso de qué hacen esas personas con el Boca Chico. Entonces empezaban a salir cosas muy interesantes, unos asaban el pescado, los otros lo fritaban, los otros decían vamos a hacer una viuda, los otros decían no nos gusta el Boca Chico pero sí el bagre. Entonces como que empiezan a pasar un montón de cosas, formas de preparar y especies. Entonces como que empieza uno a descubrir un montón de especies, que la yombila, que el nicuro, que el Boca Chico, que el capaz, que el barbudo, el bagre, el blanquillo, etcétera. Y formas de hacerlo, me imagino. Y formas de hacerlo. Entonces también fue como una decisión que, como decía David, se empieza a tomar a medida que van saliendo las cosas. Entonces la tesis se olvidó, realmente fue una excusa para llegar nuevamente, y sale Paticas de Pescado explorando como esas formas en que el pescado se prepara, y pues lo disfrutamos mucho, subí como 3 kilos, también porque comimos mucha yuca, plátano a 2 manos, ahorita van a ver una viuda que la quisimos hacer tradicional, pero por plata nos tocó hacerla en época de invierno. Sí, pero como era época de invierno tocó hacerla en una olla, okay, por producción y dinero. Entonces, bueno, más o menos de eso va Paticas de Pescado y eso. Bueno, ahora hablemos de listo. Hacemos cortos, documentales, contamos historia. La mayoría de ustedes están preparados realmente para hacerlo. Pero entonces, en ese fondo de poder construir una historia, por ejemplo, en el caso de David, ¿por qué siendo personas de otros lugares, algunos de Bogotá, de pronto David de Medellín, que han escuchado a Puerto Berrío, porque por Puerto Berrío entró el desarrollo de Antioquia, pero por qué contar una historia de acá cuando hay varios municipios también que están alrededor del río? Bueno, inicialmente obviamente nosotros nos conectamos con, digamos, con esa historia de los NN, ¿cierto? Entonces, obviamente... De ahí parte la línea de la historia. De ahí parte la línea de la historia, y obviamente Puerto Berrío pues, fue el lugar emblemático donde ocurrió este fenómeno, aunque existió otros municipios, pero fue como el lugar emblemático. Entonces llegamos acá a Puerto Berrío, digamos que también previamente algunos integrantes del equipo ya habían estado acá porque trabajaban muchos o varios, trabajaban en Teleantioquia, entonces habían también con programas como Antioquia Vive la Música, que los llevaba pues como a recorrer muchos municipios, y conocían ya pues como el municipio, algunas de sus dinámicas, y cuando vinimos la primera vez pues realmente fue como, no sé, como una amor a primera vista. Conectaron con Berrío. Conectamos, okay. Sí, conectamos con Berrío y con la gente. O sea, por ejemplo, con Brandon fue una cosa impresionante. Nos volvimos como muy amigos y realmente armamos como mucho parche para ir a toda parte. Entonces, ir a Grecia era un parche, ir a la milla se volvió también bacano, la gente, los pescadores y toda la gente en la milla, como que siempre llegábamos y encontrábamos como lugares donde nos conectábamos con mucha gente, y cada vez empezamos a conectarnos con más gente. Entonces ya venir sí era como que sí, vamos para el corto, pero también era venir, ir al puerto, tomar una cerveza, ir a comer pescado bueno aquí al puerto. Entonces como que uno sí tenía el corto de trasfondo, pero era muy bacano venir a Puerto Berrío, y empezamos a conectar con Vanessa, con la mamá de Vanessa, en fin. Entonces se convertía como en un asunto ya de
de qué bueno venir, y cada vez nos presentaban más gente, ¿cierto? Entonces conocíamos a Diego después, y después entonces Diego nos presentó a Luis Felipe, por ejemplo, que por allí anda. Entonces era como que uno siempre iba haciendo más gente acá, y eso se convertía en algo muy, muy bacano, y uno hacía como parte ya de acá del municipio cuando venía, y ya casi que rodar el corto, porque pasó mucho tiempo, fue algo como muy natural hacerlo acá. Entonces no fue como una decisión de nosotros hacerlo en Puerto Berrío, sino que llegamos acá y hubo un feeling acá muy grande, y se prestó todo para hacerlo. O sea, realmente todo se nos dio para poderlo hacer acá en el municipio. Bueno, muchas gracias, David. Ahora, Carolina, lo más difícil de haber grabado y rodado una historia como estas en esa zona que me imagino que debe ser compleja, lo más difícil. Pues yo creo que cualquier producción es compleja, pues cuando uno asume producir una historia, todas las variantes pues como de un espacio, de una zona tan húmeda como es Mutatá, pasaron pues como varias cosas en rodaje, justamente pues ahorita los contabas. Pues nosotros hicimos también el cortometraje con un premio del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la modalidad Relatos Regionales, y el tiempo y el recurso. Entonces creo que hacer una gestión en un espacio en el que el audiovisual no era tan notorio, por eso pues maravilloso esas puertas que se han abierto en este municipio para que conozcan el cine, vean esas puertas que hay de poder narrar, de poder contar, de poder retratar lo que está viviendo pues esta historia, y llevar pues esta iniciativa a un municipio en el que venga, pero ustedes qué es lo que quieren contar, y más un cortometraje de ficción, y más un cortometraje de fantasía, donde los trajes son muy diferentes a lo que ellos usan. Entonces enamorar a todas las personas que iban a ser parte del cortometraje, involucrar también a diferentes empresas para que siguieran pues como creyendo en el cortometraje. Yo creo que para ser productor hay que ser muy terco, y siempre pues estuve pues como con la terquedad de vamos por este lado, vamos a conseguir más recursos, negociaciones que se caían, pero yo seguía, no, tenemos que seguir consiguiendo transporte, pues como diferentes rubros para poder hacer el cortometraje. Entonces creo que lo económico es una de las cosas más difíciles para hacer pues un cortometraje, porque también tienes muchas situaciones que se pueden salir del control. Cuando rodamos en Mutatá, el barrio del lado se incendió, entonces son como 1000 cosas que pasan. Entonces estábamos rodando en la Quebrada La Mina, que hace parte de una reserva natural, la Reserva Natural Titicaca Blanco. Empezó a llover y nos habían construido un caminito encima de la quebrada. Quedaba por pasar el director de fotografía. Empezó a llover muy duro, pasa el director de fotografía y se levanta todo lo que nos habían construido. Entonces fue como adrenalina pura estar rodando, pero finalmente todo lo vale. Y así me decía mi guionista, o sea, Juan David Gil, me decía, todo este esfuerzo va a valer, porque hacer cine es hermoso, y poder conectar con las personas cuando ven tu obra hacen que todo valga la pena. Muy bien. Buen mensaje, Carolina, para el tema de la producción. No es fácil, es apasionante, pero también cuando los resultados los vemos ya en un corto, que es el caso de Patitas del Pescado, ¿qué es lo más interesante de haber rodado una historia como esa, Paulo? Pues yo creo que lo más interesante es estar, por ejemplo, hoy acá. Siento que fue un corto que se hizo sin mucha pretensión en su momento, más como por una inquietud de bueno, demostrar qué se come acá, cómo se come. Fue que empezó a llegar a muchos lugares. Yo no lo pensé, empezó a ganar premios en festivales regionales en Antioquia. De alguna forma así, por ejemplo, me conocí con Caro. De alguna forma así llegué al Festival de Cine de Puerto Berrío. Pero digamos que más allá de esas vainas personales que genera, digamos, hacer un proyecto y que empiece a rodar y empezar a habitar diferentes espacios, era la posibilidad de hablar de Puerto Berrío, de hablar sobre todo de la región del Magdalena Medio, que es de donde soy, tener la posibilidad de mostrarle a la gente qué se hace acá más allá del tema de los NNs, que es, digamos, por lo que Puerto Berrío de alguna forma ha estado como en un boom ahí creativo muy interesante. Por ejemplo, el caso de cómo llega David acá, o cómo llega Carlos César Arbeláez en su momento, que Carolina estuvo acá con nosotros
trabajando en un proyecto que pues, no se ha rodado, pero que se viene trabajando hace años. Y en ese sentido, entonces, esa posibilidad de hablar de Puerto Berrío, de mostrar otra cara, de mostrar otras versiones, pero pasa una cosa muy loca, Duván, y es que el río es Colombia, que fue una discusión que tuvimos hace un tiempo, y es que el río va desde el Huila hasta Barranquilla, y en ese sentido la gente se empieza a conectar no solo en Berrío, y yo creo que por eso Patica se empieza a llegar a muchos lugares, en el Huila, en Barranquilla, en Plato, en Honda, y la gente se empieza a identificar. Si bien hay diferencias en la forma de pescar y consumir, la gente dice como, ay, es que yo también como Boca Chico, pero lo hago de tal manera. Y eso se vuelve como un efecto de bola de nieve. Pero también me parece muy interesante, y acá quiero cerrar, es que la gente del municipio también se identifica con él. Hay mucha gente que lo recuerda, hay mucha gente que, digamos, lo tiene referente, pues ahorita también lo mencionaba un poco David, que ha llegado y que los pescadores lo reconocen. Por acá de hecho veo varios, por allá está por ejemplo Fósforo, que me ha visto por ahí con cámaras todo el tiempo. Entonces eso me parece bonito, que la gente se lo apropie y se identifique con él. Bueno, buen legado, buenas historias, buen trabajo que han hecho, agradecerles por el espacio. Quiero terminar esta conversación, este diálogo de río, diciéndoles que nos regalen una pequeña invitación para que veamos los cortos, porque empezamos ya una maratón de cortos a partir de ese momento, y cada uno me va a contar por qué hay que ver el corte y la invitación que le podemos hacer a los que están aquí y a los que en un momentico llegan, porque esto se va a llenar, y disfruten de cada uno de sus historias. David. Bueno, no, yo los invito para que vean los cortometrajes, porque creo que hay una diversidad muy interesante en todos los cortos que vamos a ver, una diversidad que nos permite ver diferentes formas de abordar, por ejemplo, el tema del río, el tema también yo creo que lo que se vuelve memoria y patrimonio, porque creo que desde la alimentación, desde todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las historias que conectan con estos objetos que nos hablan de las ausencias, por ejemplo, desde Ríos de Caracoles, o desde Los Santos, que toca un tema que tiene que ver más, obviamente, con conflicto, con memoria de lo que ha pasado en nuestros territorios. Son diferentes formas de abordarlo, pero el cine finalmente lo que busca es generar eso, ¿cierto? A veces, como lo decía Pablo, las piezas audiovisuales no dimensionan el valor que tienen en el momento que se hacen, sino en la medida que se van convirtiendo en una memoria y en patrimonio de los lugares donde se hacen o de las historias de las que hablan. Entonces creo que es importante también empezarnos a identificar ahí, y creo que aquí ha habido varios procesos en Puerto Berrío de producción, de creación. El Festival de Cine, por ejemplo, ha estado muy interesado en visibilizar y en también generar espacios de producción audiovisual, y creo que todos los espacios son valiosísimos porque finalmente es eso, es construir memoria, patrimonio de un territorio desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más importante, que haya diversidad de puntos de vista para contar esas diferentes miradas que hay sobre las temáticas también. Entonces por eso es importante que vean los cortos ahorita. Listo, Carolina, porque hay que ver Río de Caracol. Yo creo que hay algo que nos conecta pues a las tres personas que estamos acá sentadas, pues nos conocemos, somos amigos y hemos tenido como varios espacios para compartir, y lo mismo lo hace el agua, que nos permite recorrer, nos permite conectar, y yo creo que esta es la oportunidad para poder conectarnos. Eso es lo que finalmente hace pues como un río, y como desde el documental, como desde la ficción, como desde la fantasía, podemos narrar diferentes historias, como lo decía ahorita David. Río de Caracoles es una historia muy bella, de realismo mágico, que finalmente habla también de esas ausencias, pero cómo seguimos conectándonos con esos seres queridos. Entonces, los invito a que se lo vean. Ok, y terminamos con Pablo. Pues bellos. Invitemos para que nos vean también, nos veamos aquí, porque gran parte de las historias que vamos a ver son contadas en este territorio, ¿cierto? Sí. Porque vamos a ver Pues tu corto. yo voy a hacer como una invitación y una advertencia, pues que creo que ya la mencioné al principio, y es una hora de más, bueno, en fin. Iba a decirles que pues van a ver un corto en el que se van a ver a ustedes mismas, que lo van a disfrutar seguramente, les va a dar mucha hambre, y acá abro un poco la advertencia, les va a dar hambre, y espero que aguantemos el hambre
que lo mitiguemos un poco con las crispetas, con lo que hay por acá, con las personas que están vendiendo cositas y que aguantemos estas 2 horitas de cortos bien bonitos. Listo, yo quiero involucrar al público que hoy nos acompaña para que terminemos y cerremos este espacio de Diálogo de Río con un fuerte aplauso para los que están aquí aportándole al cine y aportándole a las historias del territorio y de todos los territorios alrededor de los ríos y del agua, como lo decía Carolina. Muchas gracias y los invitamos a que se queden viendo Maratón de Cortos en el Magdalena Fest.